¿Sabías que hubo un tiempo en que copiar un libro a mano era un acto de rebeldía? En épocas de censura, cuando ciertos textos eran prohibidos y quemados, surgió una red clandestina de copistas que desafiaban al poder. Estos héroes anónimos no solo preservaban ideas, sino que las hacían circular en secreto, arriesgando su libertad. La palabra escrita se convirtió en una forma de resistencia silenciosa, pero imparable. Durante la Edad Media, la Iglesia controlaba estrictamente qué libros podían circular. La Inquisición no solo perseguía herejes, también perseguía ideas. Muchos textos filosóficos, científicos o religiosos fueron prohibidos. Pero en lugar de desaparecer, estos libros encontraron refugio en copias manuscritas, hechas en secreto por monjes, eruditos o simples lectores. Así, el conocimiento sobrevivía a la hoguera, letra a letra, en la sombra de los conventos o casas particulares. En la Rusia soviética, el fenómeno del samizdat fue una forma moderna de esta resistencia. Escritores y lectores copiaban a mano o con máquina de escribir obras censuradas por el régimen. Desde novelas hasta ensayos políticos, estos textos circulaban de mano en mano, desafiando al Estado. Cada copia era un acto de valentía y cada lector un cómplice en la lucha por la libertad de expresión. En la España franquista, muchos libros fueron prohibidos por considerarse subversivos o inmorales. Pero eso no detuvo a quienes querían leerlos. Algunos los copiaban a mano, otros los traducían y compartían en círculos íntimos. La cultura se mantenía viva en los márgenes, en hojas sueltas, en cuadernos escondidos. La represión no pudo apagar el deseo de saber, ni la necesidad de compartir ideas. Las copias manuscritas no solo preservaban textos, también los transformaban. A veces, los copistas añadían comentarios, corregían errores o incluso modificaban pasajes. Así, cada copia era única, una mezcla de fidelidad y creatividad. En muchos casos, estas versiones eran las únicas que sobrevivían cuando los originales eran destruidos. La copia se convertía en testimonio, en legado, en una forma de autoría compartida entre generaciones. En Irán, durante la Revolución Islámica, muchas obras literarias y filosóficas fueron prohibidas. Sin embargo, los estudiantes universitarios y profesores las copiaban a mano o las memorizaban para compartirlas oralmente. La palabra escrita y hablada se convirtió en un acto de resistencia. En un mundo donde los libros eran peligrosos, leer y escribir era una forma de lucha, una manera de mantener viva la identidad cultural. En la Alemania nazi, los libros de autores judíos, comunistas o considerados degenerados fueron quemados públicamente. Pero muchos alemanes escondieron ejemplares, los copiaron o los memorizaron. La cultura no se extinguió, se ocultó. Las copias manuscritas circularon entre amigos, familiares y círculos intelectuales. En tiempos de barbarie, la tinta se convirtió en refugio y el papel en trinchera contra el olvido impuesto. En América Latina, durante las dictaduras militares del siglo XX, muchos escritores fueron censurados o exiliados, pero sus obras seguían circulando gracias a copias clandestinas. En Argentina, Chile o Brasil, los lectores se convertían en editores improvisados. Las palabras prohibidas viajaban en hojas sueltas, cuadernos o incluso cartas. La literatura se volvió subversiva y cada copia, una chispa de libertad en medio del miedo. En tiempos de censura, copiar a mano no era solo un acto técnico, era un acto político. Cada trazo de tinta era una declaración. No nos callarán.
Las copias manuscritas eran lentas, imperfectas, pero profundamente humanas. Frente a la destrucción sistemática, respondían con paciencia y convicción. No había imprenta, pero sí voluntad. No había libertad, pero sí resistencia. Y eso bastaba para mantener viva la llama del pensamiento. En China, durante la Revolución Cultural, muchos textos clásicos fueron prohibidos, pero los estudiantes los copiaban en secreto, a veces de memoria, para no perder el legado de Confucio, Lao Tse o poetas antiguos. Las copias manuscritas se escondían en paredes falsas, enterradas o cosidas en la ropa. La tradición sobrevivía gracias a la obstinación de quienes se negaban a olvidar. La caligrafía se volvió resistencia cultural. En el mundo islámico medieval, cuando ciertos textos filosóficos griegos eran considerados peligrosos, los sabios los copiaban y traducían en secreto. Gracias a ellos, obras de Aristóteles, Platón o Hipócrates sobrevivieron. Las copias manuscritas no solo preservaban el conocimiento, lo transformaban. En Bagdad, Córdoba o El Cairo, la tinta era más poderosa que la espada. La sabiduría viajaba en manuscritos, desafiando dogmas y fronteras. Las mujeres también fueron protagonistas de esta resistencia manuscrita. En conventos, casas o escuelas clandestinas, copiaban textos prohibidos, enseñaban a leer y compartían ideas. Muchas veces, sus nombres no quedaron registrados, pero su labor fue crucial. En un mundo que las quería en silencio, ellas escribían. En un sistema que las excluía, ellas copiaban. Su caligrafía fue una forma de insumisión, de memoria y de poder. Hoy, muchas de esas copias manuscritas son las únicas versiones que conservamos de textos perdidos. Gracias a ellas, conocemos obras que de otro modo habrían desaparecido. Cada copia es un testimonio de coraje, de amor por el saber. No eran perfectas, pero eran necesarias. En cada letra hay una historia de resistencia, una mano que se negó a rendirse, una voz que se negó a callar. La tecnología ha cambiado, pero la esencia sigue. Hoy compartimos PDFs, escaneamos libros, difundimos ideas en redes, pero el espíritu de las copias manuscritas vive en cada acto de compartir conocimiento frente a la censura. La resistencia ya no es solo con tinta, sino con clics. Pero la motivación es la misma. Que nadie pueda apagar la luz del pensamiento. Que ninguna idea muera en el silencio. Las copias manuscritas nos recuerdan que el conocimiento no pertenece al poder, sino a quienes lo aman. Que la cultura no se impone, se transmite. Que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay alguien dispuesto a escribir, a copiar, a preservar. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero que han salvado civilizaciones enteras. Porque mientras haya alguien que copie, habrá alguien que recuerde. Y eso lo cambia todo. Así que la próxima vez que leas un libro, piensa en cuántas manos anónimas lo hicieron posible. En cuántas personas arriesgaron su vida para que esas palabras llegaran hasta ti. Las copias manuscritas no fueron solo papel y tinta. Fueron actos de amor, de coraje, de fe en el poder de las ideas. Porque cuando todo arde, lo que se escribe a mano puede sobrevivir al fuego.